buenos días. Somos el grupo 2, compuesto por mis compañeros Valentín Prada Lozano, Marc Morera Domínguez, Beatriz Navarro Muñoz y yo, Miquel Daniel Solivella Samer. Y en este vídeo vamos a exponer el seminario 2, titulado Proceso afectivo emocional, la motivación del alumnado adolescente. Durante este seminario hemos elegido un total de 5 artículos desde el año 2018 hasta el año 2022. Y los estudios son los siguientes. En primer lugar, tenemos el estudio de Graneros, Gallegos y López del año 2020, que es la motivación y la inteligencia emocional en secundaria, diferencias por géneros. El segundo estudio, que es de Trigueros Ramos y de otros autores del año 2019, se llama Influencia del docente de educación física sobre la confianza, diversión, la motivación y la intención de ser físicamente activo en la adolescencia. El tercer artículo, que es de Usan y Salavera del año 2018, el artículo se titula Motivación escolar, inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes de educación secundaria obligatoria. En cuarto lugar, tenemos el estudio de Vázquez Toledo y de otros autores del año 2021 que se llama Un análisis cualitativo de la motivación ante el aprendizaje de estudiantes de educación secundaria. Y luego, en quinto lugar, tenemos el estudio de Anguita Acero y de otros autores del año 2020, que es la motivación de alumnos de educación secundaria y bachillerato hacia el uso de recursos digitales durante la crisis del COVID-19. La metodología que hemos utilizado para la búsqueda bibliográfica de estos artículos nombrados anteriormente, las palabras clave que hemos utilizado han sido las palabras motivación, emociones, adolescencia, educación física y rendimiento académico. Por otro lado, la base de datos utilizada para estos estudios ha sido la biblioteca de la BIU, Dialnet, Esquielo, Redalic y Scopus y Google Académico. Como hemos comentado anteriormente, estos artículos van enfocados desde el año 2018 al año 2022, por tanto, hemos buscado desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del año 2022. El idioma que hemos utilizado para buscar los artículos, en este caso, ha sido en castellano. Como introducción teórica sobre la temática general de los artículos, cabe destacar que el estudio de Usan y Salavera del año 2018 se centra en el ámbito de la educación, concretamente en la relación entre la motivación, las emociones y el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria obligatoria. Por otro lado, tenemos el estudio de Trigueros y de otros autores del año 2019, que lo que hace es abordar la influencia, en este caso del profesor de educación física, sobre la motivación y la intención de ser físicamente activo en la adolescencia. Así como, por ejemplo, en este caso, y hace un análisis cualitativo de los estudiantes adolescentes en la motivación ante el aprendizaje. Los autores, por ejemplo, como el de Graneros y Gallegos y López del año 2021, el estudio lo que hace es centrarse en analizar, en este caso, pues, las diferencias por género y cómo influyen, en este caso, las variables psicológicas entre el rendimiento y la actitud hacia el aprendizaje. En este caso, pues es un estudio que se trata de una temática muy relevante y de interés, en este caso, en el ámbito educativo, ya que lo que busca es comprender cómo los factores psicológicos pueden afectar tanto la motivación, la formación académica y personal de los estudiantes en una etapa tan importante como es la adolescencia. Por otro lado, otros estudios como el de Vázquez y otros autores del año 2021 y de Anguita del año 2020, lo que hacen en este caso es valorar la actitud que tienen en este caso los alumnos hacia el comportamiento que tienen los profesores con ellos mismos y luego cómo influye en este caso la motivación sobre el aprendizaje en el alumnado y cómo ellos, en este caso, pues perciben las nuevas tecnologías en tiempos de la crisis que hubo en el año 2020 en el tiempo del confinamiento. Pasamos entonces al resumen de los artículos. Empezamos con la motivación y la inteligencia emocional en secundaria, diferencias por género, de Granero Gallegos y López de 2020. El objetivo de este artículo fue describir el nivel de motivación y de inteligencia emocional de los estudiantes adolescentes en secundaria, a la vez que se comprobaban las diferencias entre ambas variables en función del género de los alumnos. El método utilizado en este estudio fueron la realización de 2 cuestionarios, ambas versiones adaptadas al castellano del Tried Metamode Scale y uno más específico en el ámbito de la educación física, que fue el Sport Motivation Scale 2.
Se tomó una muestra de 464 alumnos de secundaria entre 12 y 17 años de un centro educativo en Murcia. Los resultados obtenidos fueron que predominaba la motivación autodeterminada en las clases de educación física y se lograban valores adecuados en inteligencia emocional. En cuanto a la perspectiva de género, fueron los chicos los que alcanzaron valores más altos en motivación autodeterminada, mientras que las chicas puntuaron más alto en atención emocional. Concluimos con unos resultados esperanzadores para el área de educación física, ya que estos se relacionan con el aprendizaje de habilidades coordinativas, valores de compromiso, etc. Hola, soy Bea y pasamos ahora al segundo artículo que se titula Influencia del docente de educación física sobre la confianza, diversión, la motivación y la intención de ser físicamente activo en la adolescencia. El objetivo de este estudio era analizar la influencia del docente sobre las diferentes variables confianza, diversión y motivación. Y a su vez comparaba estas variables según dos tipos de metodología. Una metodología más directiva, instructiva, y otra metodología más basada en un descubrimiento guiado, fomentando la autonomía del alumnado. El método que se llevó a cabo fueron análisis estadísticos descriptivos, un análisis de fiabilidad y un modelo de ecuaciones que explicaba las relaciones causales entre las variables, entre las ya dichas confianza, diversión y motivación, y los dos modelos diferentes de enseñanza. La muestra fue de 602 adolescentes entre 13 y 19 años. Los resultados fueron que el apoyo de la autonomía predice positivamente la motivación, es decir, está directamente relacionada y es directamente proporcional. A mayor autonomía, mayor motivación en el alumnado. También la confianza estaba directamente relacionada y positivamente con la motivación. Mayor confianza en el alumnado, al sentirse más satisfechos y mejor y valorados, la motivación aumentaba proporcionalmente. Por último, la motivación del alumnado que recibía, gracias a al fomento de las diferentes variables, predecía de forma positiva la intención de ser físicamente activo. Como conclusión, se llegó a que la gran influencia y la gran importancia que tiene el profesor de educación física en el alumnado, en sus procesos motivacionales y emocionales durante las clases de educación física. Toda esta motivación y todo ese proceso emocional hacía que los alumnos cobraran o realizaran o tuvieran unos hábitos de vida más activos. Muy bien, cuanto a resúmenes de artículos, cabe destacar que en el estudio de Bordas y Salavera del año 2018 de la motivación escolar, la inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes de educación secundaria obligatoria, el objetivo principal de este estudio fue analizar la relación entre la motivación escolar, la inteligencia emocional y el rendimiento académico. El método que se utilizó en este caso fueron unos cuestionarios que se llaman la escala de motivación educativa, que se llama EMES, y luego el cuestionario de Trait Meta Mood Scale, que se llama TMMS 24. La muestra de estos cuestionarios fue para 3.512 estudiantes adolescentes de 18 centros educativos. Los resultados, como podemos ver, pues fueron en este caso relaciones significativas, en este caso entre motivaciones intrínsecas e inteligencia emocional, en mayor medida que con las motivaciones, en este caso extrínsecas, y la motivación. La conclusión final de este estudio dice que se desprende, en este caso, pues una influencia de las tres variables tanto en el desarrollo personal y profesional. El estudio de Vázquez Toledo y de otros autores del año 2021, que se llama Un análisis cualitativo de la motivación ante el aprendizaje de estudiantes de educación secundaria, me pareció un estudio bastante interesante, ya que el objetivo de este estudio fue identificar, en este caso, pues aspectos tanto didácticos y académicos que inciden, en este caso, en la motivación tanto de alumnos de secundaria como de bachillerato. Por otro lado, el método que se utilizó para este estudio
fue coger un grupo de alumnos de diferentes institutos del norte de España y lo que se hizo fue entrevistar en este caso a los alumnos. Escogieron un total de 28 estudiantes comprendidos entre los 12 y los 18 años y los resultados fueron bastante llamativos, ya que lo que valoran más los estudiantes en este caso es que reflejan un conjunto de cualidades y aspectos a tener en cuenta en consideración, en este caso, hacia los profesores. Como conclusión final de este estudio fue que la intención de hacer este estudio, pues lo que se pretende es que se puedan introducir unas pequeñas mejoras para así poder mejorar la motivación en el alumnado. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre el resumen del artículo de la motivación de los alumnos de educación secundaria y bachillerato hacia el uso de recursos digitales durante la crisis del COVID-19, escrita por Anguita Cero y otros en el 2020. El objetivo de los autores fue valorar el nivel de motivación que presentan los alumnos de ESO y bachiller sobre el uso de los recursos digitales durante el confinamiento. El método que utilizaron fue una encuesta que incluyó preguntas sobre la motivación, el uso de recursos digitales, las dificultades encontradas durante el aprendizaje en línea y la satisfacción general con el proceso. La muestra fueron un total de 28 alumnos de ESO y bachiller de 3 centros de secundaria diferentes. Los resultados evidencian que la motivación de los alumnos con los recursos es positiva y concluye la necesidad de proporcionar recursos y apoyo técnico para ayudar a los estudiantes a superar las dificultades del aprendizaje en línea. Terminados los resúmenes de los artículos, pasamos a las conclusiones e implicaciones de los resultados de estos artículos. Empezaremos con la motivación y la inteligencia emocional en secundaria, diferencias por género de Granero Gallegos y López de 2020. Obtenemos buenos niveles de motivación e inteligencia emocional en las clases de educación física. En concreto, predomina la motivación autodeterminada. Estos resultados son optimistas ya que diversos estudios relacionan esa motivación con valores de compromiso, esfuerzo, aprendizaje de habilidades coordinativas, entre otros. Según la variable de género y a diferencia de otros estudios que encontraron escasas o nula diferencia, este artículo detectó diferencias estadísticamente significativas, que estas fueron mayores niveles de motivación autodeterminada en chicos y mayores niveles en la dimensión de atención emocional en chicas. Estos datos nos permiten conocer la realidad de los adolescentes en España y abre la posibilidad de ampliar ese estudio extrapolando estas pruebas a las distintas áreas de la educación y los distintos ámbitos geográficos del país, con el objetivo de promover programas y actuaciones desde los centros educativos con más necesidad. Las conclusiones e implicaciones que hemos extraído del artículo Influencia del docente de educación física sobre la confianza, diversión, la motivación y la intención de ser físicamente activo en la adolescencia son 4. La primera es la relación directa que existe entre el papel y la figura del docente de educación física con la práctica de actividad física en los adolescentes. La segunda es la clara diferencia que existe entre el estilo controlador y el estilo que fomenta la autonomía. Este segundo tiene mayores resultados en la motivación. La tercera conclusión es que el estilo que fomenta la autonomía, a su vez, fomenta la autodeterminación, que es la capacidad de tomar decisiones sobre el propio futuro, sobre la propia identidad, es decir, ser quien queramos ser. Por último, se ha visto que una alta motivación autodeterminada por uno mismo, que acabamos de comentar, favorece las conductas adaptativas a nivel conductual, favoreciendo así la práctica de actividad física tanto dentro como fuera del horario escolar y así desarrollar unos hábitos de vida saludables. En las conclusiones e implicaciones de los resultados de los estudios, en este caso de Bordas y Salavera del año 2018, en el estudio de motivación escolar
inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes de educación secundaria obligatoria, cabe destacar que hay unas correlaciones significativas, especialmente en este caso en la motivación intrínseca hacia el conocimiento y el logro. Por otro lado, hay una correlación positiva entre el rendimiento académico y todas las dimensiones, tanto de la motivación intrínseca, extrínseca, así como de la inteligencia emocional. Por otro lado, hay unas correlaciones negativas en las variables como, por ejemplo, la atención emocional, la claridad emocional, la regulación emocional y el rendimiento escolar. Este estudio lo que hace es proporcionar, en este caso, una información sobre la motivación escolar, la inteligencia emocional y el rendimiento académico, en este caso, de los estudiantes adolescentes. Por último, este estudio lo que hace es ayudar a desarrollar estrategias que en este caso puedan desarrollar la motivación intrínseca hacia el conocimiento y el logro, en este caso, de objetivos en los estudiantes. Las conclusiones y las implicaciones de los resultados de los estudios, en este caso de Vázquez Toledo y de otros autores del año 2021 del estudio Un análisis cualitativo de la motivación ante el aprendizaje de estudiantes de educación secundaria, cabe destacar que en este caso pues, los estudiantes manifestaron en este caso pues, muy poco interés hacia su propio aprendizaje. Por otro lado, los alumnos tienen la percepción en este caso la obligación y en este caso la necesidad de querer sacar las asignaturas como aspectos negativos que interfieren en el interés en este caso de aprender. Por otro lado, los alumnos critican en este caso pues la falta de formación en el área socioemocional en los docentes, luego también la falta de comprensión y de empatía de parte de los profesores hacia los alumnos. Por otro lado, los alumnos también en las entrevistas que le realizaron dieron a entender a las entrevistas que la motivación que se le despierta a ellos en la asignatura depende más de cómo el docente en este caso pues presenta el temario y la cercanía que tiene en este caso con los alumnos antes de que si es en este caso un profesor autoritario. Por otro lado, el alumno, lo que he comentado anteriormente, pues lo que busca es que el docente pues sea cercano y que preste en este caso pues una atención muy individualizada en cada estudiante. Por último, como conclusión final de este estudio es que lo importante, visto los resultados, es que es muy importante como docente es tener una relación cercana entre docente y alumno y en este caso pues fomentar la participación en este caso del alumnado de forma activa para que su proceso de aprendizaje y la formación tanto en valores éticos y morales pues en este caso sea eficiente. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre las conclusiones e implicaciones de los resultados del estudio de la motivación de los alumnos de educación secundaria y bachillerato hacia el uso de recursos digitales durante la crisis del COVID-19, escrito por Anguita Acero y otros en el 2020. Los autores destacan que el apoyo y la orientación de los profesores fue fundamental para la motivación de los estudiantes. Los estudiantes que recibieron apoyo de sus profesores se sentían mucho más motivados para usar los recursos digitales. La facilidad del uso de las herramientas digitales fue un factor importante para la motivación de los estudiantes. La percepción de la utilidad de los recursos digitales influyó en la motivación de los estudiantes. También los estudiantes se motivaron por la posibilidad de interactuar con los compañeros y profesores en línea y los autores también encontraron que el acceso a los recursos digitales era importante para la motivación de los estudiantes. Una vez analizadas las conclusiones e implicaciones, empezamos con la reflexión crítica general de los artículos analizados. Los autores destacan la importancia de la motivación en el aprendizaje y su estrecha conexión con los diferentes aspectos de la educación y el desarrollo del proceso efectivo emocional de los estudiantes adolescentes, que se relaciona con la inteligencia emocional, el rendimiento académico y la práctica de actividad física. Es de igual importancia comprender los factores que influyen en su motivación y disponer de las herramientas específicas para su medición. Aumentar la motivación en los estudiantes nos servirá para mejorar su aprendizaje y su desarrollo, y lo conseguiremos personalizando las actividades a sus perfiles y capacidades con la escucha activa y refuerzo en su autoestima. En resumen,
debemos abordar la motivación de manera integral en la educación de los adolescentes. Continuando con la reflexión crítica general de los artículos, se ha encontrado que el uso de recursos y herramientas digitales como las plataformas, los vídeos y las tutorías online pueden motivar a los alumnos de educación secundaria y bachillerato. También se ha observado que la autonomía del alumno en el uso de herramientas digitales está directamente relacionada con la capacidad de mantener la motivación. A nivel educativo, esto es importante tenerlo en cuenta para buscar propuestas como plataformas digitales especializadas por áreas de conocimiento, ya que pueden ser un buen recurso para aumentar la motivación del alumnado. No obstante, obviamente, no depende solo de las herramientas y recursos utilizados, sino que también depende del papel del docente y su apoyo durante el proceso de aprendizaje de este tipo de herramientas. Por último, la lectura de estos estudios también ayuda a los docentes de educación física a adecuar su estilo de enseñanza y a buscar en sus clases el potenciar la autonomía y que el alumno pueda tomar decisiones en relación a diferentes ejercicios propuestos por el docente durante las clases, ya que esto se ha visto que ayuda a los estudiantes a aumentar su autoeficiencia percibida, la cual está directamente relacionada con las variables de diversión, confianza y motivación. Y así, a su vez, con la intención de ser físicamente más activos en su día a día. En la última diapositiva hablaremos sobre las referencias bibliográficas utilizadas durante todo el trabajo del seminario 2 de la asignatura de Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. La primera referencia que hemos hecho servir es la de Anguita Cero, Méndez Coca y Méndez Coca, escrita en el 2020, que hablaban sobre la motivación de los alumnos de educación secundaria y bachillerato hacia el uso de recursos digitales durante la crisis del COVID-19. Estos la escribieron en la revista de estilos de aprendizaje. La segunda fuente que hemos utilizado fue escrita por los autores Granero y Gallego y López en el 2020, que hablaban sobre la motivación y la inteligencia emocional en secundaria. Y ellos la diferenciaron por género. Estos lo escribieron en la International Journal of Development and Educational Philosophy. La tercera fuente hablaba sobre la influencia del docente de educación física sobre la confianza, la diversión, la motivación y la intención de ser físicamente activo en la adolescencia. Este artículo fue escrito por Trinidad Ramos, Gómez, Aguilar Parra y León Estrada en el 2019 en los cuadernos de Psicología del Deporte. La cuarta hablaba sobre la motivación escolar, la inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes de educación secundaria obligatoria, escrita por Usán y Sanavera en el 2018. Y por último, escrita por Vázquez Toledo, La Torre Coscuella y Liesaurus en el 2021, que hacían un análisis cualitativo de la motivación ante el aprendizaje de estudiantes de educación secundaria. Y esta fue escrita en la Revista Española de Orientación y Pedagogía. Muchas gracias por vuestro interés y por estar con nosotros hasta este final. Un abrazo de parte de todos mis compañeros, Miquel, Mar, Bea y yo, Valentín Prada.